Yo de la guía cero quería ver si podíamos ver el ejercicio 12. Bueno, ahí lo busco. ¿Algún ejercicio anterior? ¿Los demás chicos? ¿Todo bien? Si vamos por orden. Si no, empezamos con ese. Bien, en el 12 tengo dos campos de fuerza y calcular el trabajo realizado por cada uno de ellos al mover un objeto desde un punto hasta otro, a través de los siguientes caminos. Bien, ¿ese lo pudiste plantear o desde cero? Yo, o sea, lo traté de hacer, pero por ejemplo, lo que no sabía es si, por ejemplo, te quedan dos trayectorias, o sea, dos integrales diferentes, una con cada trayectoria, Claro, sí, o, perdón, tres integrales sí. sería una con... Ah, ok. No, no, la realidad es que, o sea, lo intenté hacerlo, medio que lo googleé, pero no tenía mucha idea cómo encararlo. Claro, fíjate que allí tienes dos caminos diferentes y ambos caminos tienen variables X y Z, ¿sí? Ujú. Entonces, allí es un pequeño repaso, más o menos de análisis. Se tiene que parametrizar esos caminos, ¿sí? O sea, parametrizar es llevar todo a una misma variable llamada parámetro, ¿sí? Y entonces allí te quedan más fáciles las integrales para resolver, ¿sí? No O- sé si te acuerdas. ¿Te sí, acuerdas de parametrizar? por ejemplo, que llamo a X, la llamo T, digamos, una... Eh, Tal cual, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a plantear. Por ejemplo, yo tengo, voy a hacerlo con F, ¿sí? Ustedes lo hacen con G. Tengo el siguiente campo, X y Z. Tengo 2y más 2x en J más Z en K. Bien, entonces yo tengo que ir de un punto a otro. ¿Sí? El punto 1 es 0, 0, 1 y el punto final, a donde quiero ir, es 2, 4, 1. ¿Bien? Y yo puedo ir de un punto a otro, ¿sí? Si yo hago el dibujito acá, vamos a ver si me sale. Eh, Sería algo así. A ver. Bueno, más o menos. Acá. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, yo necesito ir de este punto que está acá, necesito ir a este punto que está acá. Y para ir de acá hasta acá, yo lo puedo hacer mediante dos caminos, ¿sí? Puedo hacer por este camino, que es una línea recta, o puedo hacerlo mediante otro camino, que es una parábola, ¿sí? Entonces, esos caminos están definidos como el camino 1, donde y es igual a x cuadrado y z es igual a 1, y el camino 2, donde y es igual a 2x, fíjense, esta es la parábola y esta es la recta, y acá vamos a poner una flechita para que no piensen que es un igual, y es igual a 2x y z es igual a 1. ¿Bien? Entonces, me piden calcular el trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo yo lo puedo calcular como la integral a lo largo de ese camino de f, ¿sí? Por ds. ¿Sí? Entonces, si yo voy a parametrizar esto, ¿sí? Y estos caminos para poder resolverlo de manera más fácil, yo puedo decir que esto va a ser igual a la integral de ese campo de fuerzas parametrizado, ¿sí? Que es colocar esa variable t, por la derivada de esa parametrización, ¿sí? Por dt, en un camino que va desde A hasta B. Este A y este B o sea, va a ser de acuerdo a qué valores tome t, ¿sí? Porque voy a integrar
con respecto a un diferencial de t. Bien, entonces, lo primero que hacemos, parametrizar. ¿Cómo es eso? Vamos a poner acá, parametrizando. Entonces, tal como mencionabas, ¿sí? Yo voy a parametrizar ese camino 1. Yo voy a decir que x va a ser igual a t, ¿sí? Empiezo mi parametrización. Entonces, si x es igual a t, y fíjense que acá y es igual a x cuadrado, entonces acá y va a ser igual a T t cuadrado. cuadrado, ¿no? Exacto. Y z va a ser igual a 1, ¿sí? Lo mismo hago para el camino 2. Para el camino 2 hago lo mismo. X va a ser igual a t. Entonces, si x es igual a t, y va a ser igual a 2t. Y va a ser igual a 2t. Y z va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces ya tengo esos dos caminos parametrizados. Ahora, como x es igual a t, yo necesito saber de dónde a dónde va t, ¿sí? Para poder resolver esta integral. Entonces, fíjense acá en los puntos, ¿sí? Como x es igual a t, t va a ir de acuerdo a De, los valores que tome x. ¿De de dónde a dónde 0, va x? de 0 a 2 va, entonces, o sea, te queda. Exactamente, entonces eso va a ir de 0 a 2. Entonces acá yo puedo decir que t va a tomar valores entre 0 y 2. Y esto me va a servir para colocarlo en la integral, ¿sí? Bien, entonces necesito también esta derivada, ¿sí? Entonces, si yo derivo, ¿sí? Ese camino 1 parametrizado, ¿qué me va a quedar? Eh, En x va a ser, la derivada con respecto a t va a ser 1, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sí? Acá, la derivada de t cuadrado, 2t, 2t, y la derivada de 1, 0. 0. Lo mismo hago para el camino 2. La derivada de t va a ser 1, la derivada de 2t va a ser 2, y la derivada de 1 va a ser 0. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo todo para resolver lo que me piden, ¿sí? Entonces empiezo, bueno, la integral de, vamos a poner en el camino 1, ¿sí? De f por ds, que es el trabajo, va a ser igual a la integral, ¿sí? Si me devuelvo acá, de a hasta b, que serían los valores que tome t, que sería de 0 a 2, entonces la integral de 0 a 2 de ese campo de fuerzas parametrizado, ¿sí? Entonces, fijémonos, aquí tengo 2i, pero ya yo sé que i, de acuerdo al camino 1, i es t cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esa f parametrizada, voy a colocarlo acá las coordenadas en paréntesis, me va a quedar 2i va a ser 2t cuadrado en x, ¿no? Luego, en j tengo 2x, pero x vale t. Entonces acá me queda 2t, ¿sí? Y me queda acá z. Y z en el camino 1, z vale 1, ¿sí? Entonces me queda 2t cuadrado, 2t, 1. Esta es la componente en x y z, ¿sí? Y te queda el Bien, producto vectorial, ¿no? claro, exactamente. Me va a quedar acá por el producto vectorial de esta curva, ¿sí? O este camino parametrizado, que sería 1, 2t, 0. Y todo eso, ¿sí? Nos devolvemos acá, sería el campo de fuerza parametrizado, la derivada por dt. Entonces acá me queda por dt. Y este producto punto, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, voy a multiplicar componente a componente. Este por este, más este por este, más este por este. Entonces me queda que eso va a ser igual a la integral de 0 a 2, 2t cuadrado por 1, sería 2t cuadrado, más 2t por 2t, sería 4t cuadrado, más 1 por 0, 0, por dt. Y me queda resolver la integral de 2t cuadrado, que es fácil, y la integral, o no, acá puedo sumar, sería
6t cuadrado. Entonces me queda resolver la integral de 6t cuadrado, ¿sí? Y esto lo voy a evaluar entre 0 y 2. Entonces esto me va a dar un número que a mí me da 16. ¿Se Mu- entiende? Muchísimas gracias. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, lo mismo van a hacer para la curva 2, o para el camino 2, perdón. Y fíjense, sí, sí, lo voy a hacer acá rapidito, para que vean algo. Por el camino 2, ese trabajo me va a quedar igual, la integral de 0 a 2. El primer vector me queda exactamente igual, ¿sí? Porque no, ya va. El primer vector, no, perdón, el primer vector no me queda igual porque camino 2 y me cambia, y es igual a 2t, ¿sí? Entonces, acá, cuando yo sustituya acá 2i, va a ser 2 por 2t, que sería 4t. Este sí me queda igual y este sí me queda igual, ¿sí? Entonces, acá me queda 4t, 2t1, por la derivada del camino 2, ¿sí? Que sería 1, 2, 0. 1, 2, 0. Y todo esto por dt. Bueno, esto cuando lo resuelve también me da 16, ¿sí? Entonces allí tengo que sacar una conclusión, y es que por cualquier camino que yo me vaya, ya sea por la parábola o por la recta, voy a llegar al mismo resultado. Y eso me quiere decir que esto es un campo conservativo. F va a ser un campo conservativo porque independientemente del camino por donde yo me vaya, el trabajo me va a dar igual. ¿Sí? Genial. Eh, ¿Nosotros ya lo podemos afirmar con eso, que es conservativo? O sea, porque ahí estamos probando solamente con dos trayectorias, digamos. Ento- Sí, ya con esas dos podrías afirmarlo, ¿sí? ok, Igual puedes hacer el rotacional, ¿sí? que tiene que dar cero, Y, ¿no? y te tiene que dar cero, ¿sí? Si ese te da cero, listo. Finalmente puedes comprobar que es conservativo. Listo. Gracias. No, de nada. ¿Todos entendieron, chicos? ¿Alguna duda de este? El G, o sea, el campo de fuerza G, va a ser lo mismo, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Pero en G les va a dar resultados distintos, ¿sí? Si se van por un camino o si se van por otro, les van a dar resultados distintos. Por lo tanto, allí el campo no va a ser conservativo. Y cuando calculen el rotacional, tampoco les va a dar cero. Así que terminan de comprobar que F es conservativo, pero G no es conservativo. ¿Alguna duda de otro ejercicio? Eh, ese tiene una parte C, que es encontrar la función potencial. ¿Esa está clara? ¿Cómo hacerla? Sí, yo lo que hago es derivo cada, digamos, cada componente y agarro los términos que tienen en común y la armo con eso. Claro, sí, o sea, encontrar una función potencial sería tal que ese gradiente te dé igual a las componentes de tu función o de tu campo de fuerzas, ¿sí? Porque para ello tienes que derivar, tal como dices, ¿sí? Yo tengo que, es decir, la derivada de f con respecto a x me tiene que dar la componente que tiene f en y, que sería 2i, ¿sí? Claro. Lo mismo, la derivada de f con respecto a y me tiene que dar 2x, y la derivada de f con respecto a z me tiene que dar z. Entonces, mediante esa igualación, cuando derivas, por ejemplo, si yo digo la derivada de f con respecto a x, esta es mi función potencial, ¿sí? F. La derivada de f con respecto a x me tiene que dar 2i, ¿sí? Entonces, necesito saber quién es f. Yo puedo hacer acá una separación de variables, ¿sí? Por ejemplo, acá 2i por dx, vamos a colocarlo como diferencial para que se vea mejor. Y yo puedo simplemente aplicar integral en ambos lados. La integral de df va a ser esa función potencial que ando buscando,
2i, como estoy derivando, estoy integrando por dx, 2i viene a ser una constante. Y la integral de dx va a ser x. Entonces, una componente de esa función potencial es 2ix. Lo mismo voy a hacer para j y para k. Entonces allí voy a poder conseguir cuál es la función potencial que cumpla que el gradiente de F va a ser igual a ese campo de fuerzas F. Genial, buenísimo. ¿Sí? Y esa sería la parte C. Y bueno, creo que eso es todo lo que le piden allí. Los demás chicos, ¿alguna duda? Yo después tengo de la guía 1, pero espero, pregunto después. Así terminamos con la guía C. Bueno, de la guía 0, los demás chicos, ¿ninguna duda de lo que sigue? Yo no tengo ninguna. Ese punto ¿Sí? nada, me aclaró bastantes cosas que no sabía bien, pero no tengo ninguna pregunta. Bien. Bueno, ¿quieren que...? ¿Sí? Ah, bueno, bien. ¿Quieren que empecemos con la guía 1 entonces? Dime de la guía 1, ¿qué dudas había? Yo me quedé justo en el punto 4, que creo que era el último que había que o sea, que había que intentar llegar, que es el del triángulo equilátero, que tenés las tres cargas, Exacto, que bien. te dice que Q1 es igual a 2 veces Q2, perdón, sí, 2Q2. Sí, bien, Y lo bien. que había que probar es que no existe, o preguntaba si existe algún valor de Q3 para el cual la fuerza total sea, sobre Q1 sea nula. Ok. Yo lo que estaba planteando era, o sea, la fuerza total que siente Q1 es F1, F12 más F13. Muy bien. Entonces, podía calcular F12 porque tengo tengo, digamos, los valores, pero ya Bien. después para sacar F13 no, o sea, no sabía No si lo... nombrar, claro, no sabía si tomarlo como una variable externa o cómo hacer. A ver, vamos a plantearlo. A ver, tengo este triángulo. Voy a poner, este es el problema 4. Bien, tengo esto. ¿Sí? Y bien, y esto está separado 5 centímetros. Bien, a ver, ¿cómo ubicaste las cargas? Por ejemplo, yo lo ubiqué así. Yo puse acá Q1, acá puse Q2 y acá puse Q3. ¿Por qué lo puse así? Porque me sale más fácil cuando voy a calcular la fuerza que siente 1 debido a 3, me queda directamente en el eje. ¿Sí? Es decir, la única que voy a descomponer es esta fuerza que siente debido a 2, que va a ir así, pero esta fuerza que siente debido a 3, si te das cuenta, va a quedar, si yo coloco que esto es el eje X, va a quedar directamente en el eje X, ¿sí? No tengo que Ah, descomponerla. el sistema de coordenadas lo tomás, digamos, centrado en Q1, por así decir. Sí, bueno, no, acá lo tomé acá, justo acá. Ah, ok. Coloqué Buenísimo. X acá, el 0 está justo acá en el medio, entonces de manera que Q2 queda justo sobre el eje Y, ¿sí? Es decir, la posición de Q2 es nada más en J, ¿sí? Buenísimo. Sí, no, ¿Sí? yo Entonces, las distribuí así, pero justo, bueno, tenía el Q1 centrado en el I, en en el el 0,0, origen, digamos. Sí, pero ahora claro. lo hay, ¿no? Sí, así te queda un poco más fácil porque fíjate, cuando vas a buscar
F13, ¿sí? Entonces te queda que F13, si Te yo queda hago... te quedan menos i, digamos. Exacto, te queda directamente en menos i. F13 te va a quedar en menos i. Entonces, yo puedo decir que F13 en i es 0, ¿no? Porque nada más lo tengo sobre el eje X y nada más me tocaría determinar F13 en X, ¿sí? La componente. Perdón, si esto es componente, esto no es vector. Buenísimo. Sería acá, sería F13 en Y sería 0 y F13 en X me va a quedar como la constante, ¿sí? La constante eléctrica por Q1, Q3 entre la distancia que hay entre ellos dos al cuadrado, que fíjate que va a ser 5 centímetros, ¿sí? Por el versor. Y como son cargas puntuales, estoy asumiendo que todas son positivas, ¿sí? Entonces esta va a sentir una fuerza de repulsión debido a esta. Entonces, este vector va a ir hacia la menos i. Entonces, esto va a estar el versor en menos i. Un punto importante. Si ya yo coloco el versor, ¿sí? Esto suele confundir mucho. Ya yo coloqué mi versor en menos i. Eso es porque ya yo estoy considerando la el signo, ¿sí? De estas cargas, ¿sí? Yo estoy considerando que este es positivo y este es positivo y por tanto se van a repeler. Y si se van a repeler, la fuerza que va a sentir Q1 debido a 3 va a ser una fuerza de repulsión que va a estar dirigida hacia allá, ¿sí? Entonces, si ya yo tengo en claro hacia dónde va el versor, acá voy a trabajar con magnitudes, ¿sí? Si yo no tengo en claro cómo es el versor, vamos a suponer que Q1 es positivo, ¿sí? Q1 es positivo, pero Q3 es negativo, ¿sí? Entonces, ya no es una fuerza de repulsión, sino que va a ser una fuerza de atracción, ¿sí? Ya el versor no va a estar dirigido hacia allá, sino que el versor va a estar dirigido hacia acá, ¿sí? Pero vamos a pensar que yo no sé hacia dónde está dirigido el versor. Lo tengo como incógnito. Entonces, si yo no sé cómo está dirigido el versor, cuando yo calcule F13, voy a, voy a colocar los signos de la carga y el versor simplemente voy a colocar la dirección, no voy a colocar el sentido, ¿sí? Yo voy a colocar que esto es la constante eléctrica por Q1 con su signo por Q3 con su signo entre la distancia de ambos al cuadrado y el versor lo coloco como que está en I. No sé si esto está en más I o en menos I, ni idea, ¿sí? Eso me lo va a dar el signo, ¿sí? De esas cargas. Si ya yo sé que mi versor sí o sí va dirigido hacia acá, entonces yo digo, bueno, esto está en más i y acá voy a trabajar directamente con magnitudes, ¿sí? Esto es por poner un ejemplo. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Acá, si yo coloco en este, no, porque si esto es positivo y esto es positivo y coloco solo la i sin ponerle el signo adelante, esto me va a quedar positivo. Ah, claro, me quedaría un vector hacia acá. Claro. Sí, pasa que en este ejemplo donde me dan cargas puntuales y no me dan valores, es un poco difícil de ver, pero hay un ejemplo que lo van a ver más adelante, si quieren lo hacemos, que es el 5, el problema 5. Fíjense que en el 5
me dan una carga puntual Q1 de 2 coulomb y me dan una carga puntual Q2 de menos 0,5, ¿sí? Y ahí me están dando los signos de las dos cargas. Entonces allí sí voy a aplicar esto que estoy mencionando acá. Si uso magnitudes o si uso directamente el versor que ya yo sé hacia dónde va dirigido, ¿sí? Si quieren hacemos ese, sí, porque acá en el ejemplo, la verdad es que no me quedó muy bien de acuerdo a esta distribución que tengo acá. Claro, pero si los dos son positivos, si este es positivo y este es positivo, me debería quedar hacia acá. Ah, claro, ya sé por qué. Porque acá tendría que usar las posiciones relativas, ¿sí? Tendría que usar RP menos RQ, ¿sí? Acá. Esto lo vieron en clase, calcular RP y calcular RQ para conseguir ese vector posición. Vamos a Eh, hacerlo así, Creo para que salir sí, de... pero no con eso, o sea, no, no sé si con esos nombres. Sería como la distancia, digamos, del eje a cada carga. Claro, vamos a hacerlo así. Voy a hacerlo, vamos a hacerlo. Para aclarar bien esta duda, ¿sí? Que es importante. No voy a usar acá versores, sino que voy a usar vector. Recuerden que la ley de Coulomb yo la puedo escribir como F va a ser igual a esa constante eléctrica por Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado por el versor R. Pero también la puedo escribir como esa constante eléctrica Q1, Q2 por el vector posición entre, ¿sí?, la magnitud de ese vector posición al cubo. Tengo estas dos formas de escribirlo, ¿sí? ¿Y de dónde salen esas dos formas de escribirlo? De la definición de versor, ¿sí? Recuerden que un vector unitario, ¿sí?, que es el versor R, va a ser igual a el vector entre la magnitud de ese vector. ¿Se acuerdan de esto? Si yo quiero sacar el versor unitario, puedo sacarlo mediante el vector R entre la magnitud de ese vector. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces esto lo que voy a hacer es sustituirlo acá. ¿Sí? Fíjense que el versor R lo sustituí acá. Puse el vector R entre la magnitud de ese vector R. Y como esto era al cuadrado, esta magnitud por esta magnitud me va a dar R al cubo. Ok. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Entonces, yo puedo escribirlo así o puedo escribirlo así, ¿sí? Entonces, si yo lo escribo así, donde voy a usar vectores, ahí tomo en cuenta los signos de la carga, ¿sí? Y si yo lo escribo con versor, porque ya yo estoy segura hacia dónde va dirigido ese versor, entonces lo hago con las magnitudes de las cargas, ¿sí? Acá los confundí un poco. Vamos a hacerlo con vector y con versor, ¿sí? En este primer ejemplo yo lo hice con versores, ¿sí? Ya yo sé que esto está en el eje Y, que esto es repulsión, que va hacia allá. Pero ahora les voy a hacer el mismo ejercicio, pero usando vectores, ¿sí? Para que vean la diferencia. Entonces, voy a colocar otra vez mi triángulo, ¿sí?, donde coloco mi origen acá. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Voy a llamar, para no usar números, ¿sí?, voy a llamar que esto tiene una separación A, ¿sí? Entonces, esto está separado, cada carga está separada en una distancia A, que ya yo sé que A es 5 centímetros, ¿sí? Pero lo hago así para decir, bueno, esta carga 1 que yo ubique acá va a estar, si este es el 0, esto va a estar en menos A medio, ¿sí? Porque es justo a la mitad. Esta es carga 2, ¿sí? Y esta carga 3, que está acá, va a estar ubicado en A medio positivo, ¿sí? Justo a la mitad, pero en el eje X positivo. Entonces voy a calcular la fuerza que siente 1 debido a 3.
¿sí? Pero usando vectores. Bien, entonces, para calcular la fuerza que siente 1 debido a 3, habíamos dicho, bueno, sería la constante por la carga con sus magnitudes, perdón, las cargas con su signo. En este caso son cargas puntuales, voy a colocar las positivas las dos sería Q3 y Q1 me habían dicho que era 2Q2, ¿no? El ejercicio. Sí, 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 2 Entonces cubos. pongo Q3 y esto que es Q1, ¿sí? Q3 por Q1 entre, ¿sí? Ahora como voy a usar vectores, esto sería la magnitud de R al cubo por el vector posición R, ¿sí? Bien, este vector posición R yo lo puedo calcular y eso vas a aplicar para todos los ejercicios de ahora en adelante. Este vector posición va a ser, yo lo calculo así, RP menos RQ. ¿Por qué coloco P y Q? P es donde quiero calcular la fuerza, ¿sí? Donde quiero, creo que no se ve, donde quiero calcular ya sea la fuerza o el campo, ¿sí? Les va a servir para ambos, la fuerza o el campo eléctrico, ¿sí? Por eso pongo P, punto donde quiero calcular la fuerza. Y RQ es donde está ubicada la carga, ¿sí? Donde está ubicada la carga, ¿sí? Entonces, donde quiero calcular la fuerza y donde está ubicada la carga, me va a dar ese vector posición relativo del punto con respecto a la carga, ¿sí? Bien, entonces, para ello vamos a buscar RP, es decir, donde yo quiero calcular la fuerza. Fíjense acá, ¿dónde quiero calcular la fuerza? La quiero calcular acá, la fuerza que siente uno. Entonces, ¿esto es donde está ubicado? En menos A medio en X y 0 en Y. ¿Sí? Entonces esto sería menos A medio en X, 0 en Y. Y RQ es donde está ubicada la carga que me genera esa fuerza, ¿sí? Si vemos acá, como estoy calculando 1, 3, sería esta posición, que sería A medio en X y 0 en Y. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar como A medio en X, 0 en Y. Y entonces allí puedo calcular mi vector posición, que es RP menos RQ. Que esto sería, tengo que hacer la resta componente a componente, ¿no? Menos A medio, ¿cuánto me va a dar? Menos A, ¿no? Menos A, perdón. Exacto. Sería menos A, tranquilo, y 0 menos 0 me va a dar 0. Entonces, este es mi vector R, ¿sí? Ahora, la magnitud de ese vector R elevado al cubo, ¿sí? Para poder sustituirlo acá, va a ser la raíz de menos A, perdón, menos A al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería la magnitud, todo esto elevado al cubo, ¿sí? Esto me va a dar A al cubo, ¿sí? Esta raíz se va a ir con esta raíz, me va a quedar A al cubo. Bien, ahora ya tengo todo para sustituirlo acá. Fíjense que acá estoy sustituyendo ambas cargas positivas, ¿sí? Ambas cargas con su signo. Entonces, cuando yo sustituyo, me queda que la fuerza que siente 1 debido a 3 va a ser esa constante, Q3 positivo, 2Q2 positivo, entre la magnitud al cubo, que sería A al cubo, por el vector posición, que sería menos A, 0, ¿sí? Que es este, menos A, 0. Y entonces voy a hacer una distributiva para poder calcular la componente que tiene esta fuerza en I y en J. En J no va a tener componente porque voy a multiplicar esto por 0, pero en I va a ser esta constante, Q3 por 2Q2, por menos A entre A al cubo en la dirección I. ¿Sí? Fíjense que una de estas A se va con una de estas A, entonces, uy, me queda un poco chiquito acá. F13 va a ser la constante Q3 por 2Q2 entre A cuadrado, ¿sí? Por, no, perdón, por no, en menos I, ¿sí? Porque este signo menos me queda con
esa coordenada, ¿sí? Entonces fíjense que coloqué las dos cargas positivas y aún así me da que la fuerza es hacia allá. ¿Se entendió? Bien. Claro, sí, al principio, me disculpan, acá los enredé un poco con lo del versor. No, cuando uso versores y ya estoy segura hacia dónde va, por ejemplo acá, yo estoy segura que esto va hacia la menos i porque es repulsión. Entonces yo pongo menos i y uso las magnitudes de las cargas, ¿sí? No coloco los signos, sino que coloco las magnitudes. Ahora, cuando yo uso esta ecuación que me incluye vectores, ahí sí tengo que colocar los signos de las cargas, ¿sí? Porque este vector posición me dice la posición del punto con respecto a la carga, pero este vector posición no me habla o no me dice nada de si es repulsivo. Voy a esperar un ratito. Sí. Claro. Ok. Ok. Muy bien. No, está muy bien. Claro, lo resolviste analíticamente, pero ahora eso lo puedes verificar con las cuentas, ¿sí? Porque fíjate que cuando calculas F13, te va a quedar con una componente en I y 0 en J. Pero cuando calculas F12, te va a quedar componente en I y en J. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para que esa fuerza total sea 0, tus componentes en I tienen que ser 0 y tus componentes en J tienen que ser 0. Entonces, como tienes dos componentes en I, esa suma la igualas a 0 y te va a dar un valor, ¿sí? Pero cuando sumas las componentes en J, como hay uno, tal como dices, hay una que no tiene componente en J, te va a dar algo ilógico. Entonces, no hay un valor que haga que esa fuerza total sea 0. Entonces, lo puedes sacar analíticamente, como lo hiciste, o numéricamente mediante las ecuaciones de la ley de Coulomb. Sí, Claro, bueno. no hay forma de que Q3 afecte la componente en J de tal manera que se vuelva a cero, digamos. Claro, no hay manera porque fíjate que Q3 se encuentra en el mismo eje que Q1, ¿sí? Entonces nada más va a tener una componente que va a ser donde yo coloque Q1, que en este caso es en X. No va a Claro. tener componente en J, ya sea que lo coloque acá o la coloque acá. Joya, ¿Sí? Entonces, genial. como no tiene una componente en J que anule esa fuerza 1 o 2, entonces no hay un valor que me haga que esa fuerza total sea 0. Y bueno, esto importante, anoten esto, ¿sí? Las dos formas de escribir esta ecuación de Coulomb, ¿sí? Una con versor y una con vector. Y la diferencia es esto, ¿sí? Que el versor se define como el vector entre la magnitud. Si uso versor, tengo que estar segura de hacia dónde va dirigida esa fuerza o ese campo eléctrico, y entonces acá uso magnitudes, ¿sí? Si uso vector, entonces el vector no me considera hacia dónde va dirigido esos vectores campo eléctrico, esos vectores fuerza, entonces aquí sí debo sustituir el signo de la carga. Sustituir el signo. Mientras que acá, no, acá puedo directamente colocar magnitudes porque
estoy muy segura de hacia dónde va dirigido. Entonces, estos dos datos son importantes, ¿sí? Fíjense que si yo acá coloco el versor y aparte coloco el signo, me va a dar el contrario a lo que debería, ¿sí? Porque si yo coloco el versor que es negativo y coloco acá esto negativo, supongamos, entonces me va a dar como resultado una componente positiva, lo cual no tendría lógica con las cargas que tengo. En el caso de que tenga una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Si las dos cargas son positivas, no voy a notar la diferencia, ¿sí? Porque nada, me va a dar siempre lo mismo, es como si estuviese trabajando con magnitudes. Pero si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, sí me va a hacer diferencia de acuerdo a si yo uso esto o uso esto. ¿Quieren que planteemos el 5, donde me dan los signos de las cargas? ¿O quieren plantearlo y después lo verificamos? Si lo podemos plantear, buenísimo. O sea, sí, no hay problema. Bueno, vamos a plantear el 5. El 5 es largo porque te dan como varios puntos. En este Ver. caso pasa, o sea, usaríamos la fórmula de arriba, ¿no? Porque como no tenemos, o sea, como ya las cargas tienen, digamos, el signo, no necesitamos usar el versor. Ahí tengo las cargas con signo. Puedo usar el versor, ¿sí? Si yo estoy muy segura hacia dónde va, o puedo usar vectores, ¿sí? Porque fíjate que te dan las posiciones. O sea, tienes la posición de la carga 1 y tienes la posición de la carga 2. Es decir, que fácilmente tú podrías calcular ese vector RP menos RQ. Bien. ¿Sí? Fíjate que vamos a hacerlo. Estoy pensando si hacerle el campo eléctrico o la fuerza. Voy a hacerle, bueno, el campo eléctrico, ¿sí? Ustedes hacen la fuerza porque ya hicimos un ejercicio de fuerza. Traten de hacerlo por las dos, ¿sí? Usando versor y usando vector, para que, vean la diferencia de usar ambos y que a ambos les tienen que dar lo mismo, ¿sí? A ver. Sí, la fuerza está más sencilla. Vamos a hacerlo. Bien, voy a hacérselo por ambos, ya que tenemos tiempo. Dice, tengo una carga puntual Q1, este es el problema 5. ¿Sí? Tengo una carga puntual Q1 de 2 coulombs, situada en el origen. ¿Sí? Entonces esto está en 0, 0. Ya me están dando esta posición. Bien, entonces para la parte A, me pide calcular el vector fuerza experimentado por una carga Q2. Q2 es menos 0,5 coulomb. Ubicada en los puntos, tengo primero que está ubicada en 0,1 y luego que está ubicada en 0,5. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer... esto está ubicado en el eje Y, no está en X. Pero para hacerlo más visual, ¿sí? Voy a colocar el eje Y acá, ¿sí? Voy a como que cambiarlo para colocar todo en un mismo eje acá horizontal. Y entonces el eje X lo pongo acá, ¿sí? Porque me están dando puras ubicaciones en el eje Y. Entonces, esto, acá tengo 1. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo entre todos, así yo sé si me entendieron o no. Esto es 0. Acá, entonces tengo Q2, acá, que está en 0, 1, ¿sí? Y también tengo Q2 acá, ¿sí? Es decir, voy a calcular primero colocando a Q2 en 0, 1 y luego voy a calcularla colocando Q2 en 0, 5.
¿sí? Bien, entonces, veamos. Voy a hacerlo primero con versores, ¿sí? Entonces, fíjense, Q1 es una carga positiva, ¿sí? Es 2 coulomb. Entonces, esto es una carga positiva. Y Q2 es menos 0,5 coulomb, es decir, que Q2 es una carga negativa. Entonces, si yo uso versores, yo tengo que predecir hacia dónde va la fuerza que siente Q1, ¿no? Entonces, la fuerza que siente Q1 debido a Q2, ¿cómo sería? ¿Una fuerza de atracción o de repulsión? Atracción sería, porque son signos Atracción, opuestos. ¿no? ¿Sí? Él va a sentir una fuerza de atracción debido a Q2. Entonces sería, Q2 va a sentir esta fuerza que va dirigida hacia la menos J. Ok, acá esto es I. Entonces esto va dirigido hacia las menos J, ¿sí? Bien, entonces, la fuerza que siente 2 debido a 1 va a ser una fuerza de atracción, porque son cargas opuestas, y va a estar dirigida hacia esa carga, ¿sí? Entonces va a estar dirigida hacia las menos J. Entonces, cuando yo calculo la fuerza que siente 2 debido a 1, va a ser la constante eléctrica. Como estoy usando versores, voy a usar magnitudes. Q1, la magnitud de Q1 y la magnitud de Q2. Entre la distancia al cuadrado por el versor. Ahora voy a sustituir. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? 1. 1 metro, ¿sí? Sería 1 metro, porque me están dando todo en metros, ¿sí? Entonces sería 1 metro. Sería la constante, la magnitud de Q1, que sería 2, ¿sí? Vamos a colocar 2 coulomb. La magnitud de Q2, que sería 0,5 coulomb. Fíjense que estoy colocando magnitudes, ¿sí? Entonces ambas son positivas. Entre la distancia al cuadrado, que sería 1 metro al cuadrado, por el versor. Como yo sé que esto va a sentir una fuerza de atracción hacia este, va a ser un versor dirigido hacia la menos J, ¿sí? Entonces, ya tengo esa fuerza. Bien, ahora no lo voy a hacer por versor, sino con vector. Ajá. Ahora vamos a hacerlo con vector. Sería F21 va a ser igual a esa constante. Aquí sí tengo que colocar el signo. Q1, Q2 con signo, la magnitud de ese vector posición al cubo por ese vector. Bien, ahora busquemos quién es este vector. Para eso tengo RP y RQ. RP es donde quiero calcular la fuerza, que sería acá, ¿no? En Q2. Entonces, RP sería 0,1, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien, sería 0,1. Y RQ es donde está ubicada la carga, que sería 0,0, 0, ¿no? 0. ¿Sí? Entonces esto sería 0,0. Esto me da, si yo hago RP menos RQ, mi vector posición sería 0 menos 0, 0 y 1 menos 0, 1. Entonces esto me da 0, 1. Bien, ahora, y la magnitud de este vector al cubo sería 1, ¿sí? 1 al cubo. Ahora voy a sustituir, entonces me queda que la fuerza que siente 2 debido a 1 va a ser la constante Q1, que sería 2 coulomb, con el signo, ¿sí? Sería más 2 coulomb. Y Q2, que sería menos 0,5 coulomb, con el signo, ¿sí? Entre 1 al cubo, ¿sí? Bueno, esto es 1 metro al cubo, colocar así, 1 metro al cubo, por ese vector posición que sería 0,1. En 0, perdón, en I, esto es IJ, en I no voy a tener componente porque va a ser multiplicado por 0, y en J va a ser 1 por esto, y con este signo me va a quedar en menos J. Me queda KE, 2 coulomb, 0,5 coulomb, 1 metro al cubo en menos J. Fíjense que me queda exactamente igual. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense las dos diferencias.
Acá usé vectores, por lo tanto coloqué el signo de cada carga, mientras que acá usé directamente el versor, porque ya sabía hacia dónde iba dirigido, entonces coloco las magnitudes. Bueno, lo mismo van a hacer para campo eléctrico, ¿sí? Solo que en campo eléctrico va a ser la constante por la carga que me genera ese campo eléctrico, que sería nada más Q1, entre la distancia que hay de la carga al punto por el versor. O puedo hacerlo entre el vector magnitud, el vector posición al cubo por el vector, ¿sí? Campo eléctrico, lo único que cambia la ecuación es que van a multiplicar solo por la carga que genera el campo eléctrico. No van a multiplicar Q1 por Q2, sino nada más voy a usar la carga que genera ese campo eléctrico. ¿Sí? Ah, pero eso, justo eso te iba a preguntar. Si por ejemplo la estamos, me parece que no da el caso, pero si justo la estaríamos calculando en el 0,0, ¿sería solamente con respecto a la de 2 Coulomb a Q1? ¿O Sí. sería con todas las otras cargas respecto a ese punto? Lo que pasa es que acá, en la parte C, donde están pidiendo campo eléctrico, nada más te dice generado solamente por la carga Q1. Allí Ah, no vas a ok, tener Q2. perfecto. ¿Sí? Si yo tuviese Q2, tendría que hacer, por ejemplo, si yo tengo Q1, Q2 y tengo un Q3 acá, ¿sí? Y yo quiero calcular el campo generado, no sé, en este punto. Vamos a poner que este punto es 2, 4, ¿sí? Bueno, calcular el campo generado por este punto, tengo que hacer tres ecuaciones. Tengo que hacer el campo generado por Q1 acá, el campo generado por Q2 acá, más el campo generado por Q3 acá. Entonces, el campo total sería el campo que me genera Q1, más el campo que me genera Q2, más el campo que me genera Q3. ¿Se entiende? Sí, Esa era tu sí, sí. duda. Sí, sí, era justamente eso. Era, o sea, porque me parece que en la teoría es como ¿cómo es que se llama? El campo generado por un sistema de n partículas, creo que decía, algo así. Claro. Entonces, sería la sumatoria de todos con respecto a ese punto. Exacto, tienes que hacer la sumatoria tal cual de todos con respecto a este punto. Entonces, fíjate que en las tres, la única constante que vas a tener, aparte de la constante eléctrica, va a ser RP, ¿sí? Que es la posición donde quieres calcular el campo. RQ, cuando quieras calcular el vector posición R. RQ te va a cambiar, ¿sí? Según, RQ, exacto, según según cada donde está carga. ubicada la carga. Buenísimo. ¿Sí? RQ acá va a ser 0,0, RQ acá va a ser 0,1 y RQ acá va a ser 0,5. Entonces voy a tener tres vectores posición distintos. ¿Por qué? Porque la distancia de acá a acá no es la misma que acá y no es la misma que acá. ¿Sí? Entonces tengo tres vectores posición distintos. Acá te conviene usar esta, la de vector. ¿Por qué? Porque usar versor es más complicado. Tendrías que estar muy seguro de hacia dónde va dirigido ese versor. Y ese versor, si estoy acá ubicada acá, va a tener una componente tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces, acá determinar el versor es complicado. ¿Sí? Cuando yo tengo un punto en el espacio, ¿sí? Me conviene directamente usar vectores, ¿sí? Calcular ese vector R y colocar los signos de la carga. Genial, gracias. No, de nada. Cualquier duda que quede respecto a todo esto, consúltenlo porque toda la guía se basa en esto, en determinar bien dónde quieres calcular el campo y dónde está tu carga. Si ustedes practican bien y determinan bien el vector posición, calcular campo eléctrico se hace sumamente fácil, ¿sí? Para mí lo más difícil de calcular campo eléctrico es determinar el vector posición, ¿sí? Es decir, RP menos RQ. Del resto es aplicar una ecuación, ¿sí? Bueno, al menos que ya cuando vayan a distribución de carga.
Pero para los primeros ejercicios de cargas puntuales, lo más difícil es el vector R, ¿sí? RP menos RQ. Del resto es sustituir valores. Bueno, con eso pueden hacer el ejercicio 5 completo, ¿sí? Deberían poder hacer el ejercicio 5 completo. Fíjense que yo calculé la fuerza ubicando a Q2 acá. Ahora tienen que calcular la fuerza ubicando a Q2 en 0,5. Lo único que va a cambiar es esto, que RP ya no va a ser 0,1, sino que va a ser 0,5, ¿sí? RQ sigue siendo lo mismo y lo único que cambia es el vector. Lo mismo para la parte C. Fíjense que para la parte C, donde me pide calcular el campo eléctrico, generado solamente por la carga Q1 ubicada en el origen. En la parte C, lo único que va a cambiar es RP, porque RQ se va a mantener en el origen. Entonces, lo único que les va a cambiar es esto, la posición de donde quieren calcular el campo. Pueden hacerlo por las dos, en la parte C pueden hacerla tanto por versor como por vector. La cosa es que fíjense que en la parte C tienen un punto que es 3, 4. ¿Sí? No sé si todos lo ven. Hay varios puntos que están sobre el eje. 1, 0, 5, 0, menos 1, 0. Pero ya luego tienen un punto que es 3, 4 y menos 3, 4. Entonces ya es un punto que no está ubicado acá en el eje. Entonces, como no está ubicado en el eje, ya yo no puedo directamente decir, el versor es en menos i, o el versor es en j, no. Ya ahí el versor pasa a tener dos componentes, pasa a tener una componente en i y una componente en j. Entonces, no se me hace tan trivial sustituir acá el versor. Entonces, me conviene más usar vector, calcular ese vector. ¿Todo esto se entendió, chicos? Sí, perfecto. Entonces, Sí. cuando tenga así una dirección rara el versor, te va a quedar, digamos, la componente acompañada por un número, digamos, por ejemplo, tanto de J y tanto de I. Sí, sí. O sea, si tengo un versor que se descompone en ambos, sí, te va a quedar, no sé, Tres por cuartos ejemplo, de... claro, fíjense, este versor, si yo tengo el ángulo con X, vamos a suponer que esto es 30 grados, entonces este versor R va a ser eh, coseno de 30 en I y va a ser seno de 30 en J. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Pero para eso tengo que tener el ángulo. ¿Sí? Claro, por El eso no, o versor, sea, conviene directamente hacerlo con la forma de abajo, cuando tengamos, digamos, en los dos, cuando no esté situado en un eje. claro, cuando no esté situado en un eje, al menos que tengan el ángulo. Si tienen el ángulo, perfecto, porque colocan directamente, bueno, esto es coseno de tita y esto es seno de tita, ¿sí? Directo, el versor. Pero si no tengo el ángulo, entonces nada, me conviene sí o sí usar vectores. Genial. Listo. Bueno, chicos, la pregunta 6 es una pregunta teórica, pueden analizarla y la podemos discutir el jueves. El 7, el ejercicio 7 también lo pueden hacer, ¿sí? Fíjense que en el 7 tengo dos cargas. Entonces, como tengo dos cargas, ¿tá? El ejercicio 7 lo podrían hacer con la explicación de hoy. ¿Por qué? Porque tengo acá una carga negativa y acá tengo una carga positiva, ¿sí? Y me piden calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico generado acá en 0, 0, ¿sí? El campo eléctrico generado acá en un punto 2, 2, ¿sí? Entonces, para calcular el campo eléctrico tengo que sumar el campo eléctrico que me genera este más el campo eléctrico que me genera esto. Y las posiciones de ambas las tengo, porque me dicen que esto está ubicado en menos 1, 0 y esto está ubicado en 1, 0. ¿Sí? Entonces el 7 pueden hacerlo también. ¿Sí?
Fíjense, tengo una carga positiva y una negativa. Entonces, les conviene sí o sí usar vectores. ¿Por qué? Porque acá tienen un punto que se descompone, ¿sí? Entonces, usen vectores y para ello sustituyan los signos de las cargas, ¿sí? Y hagan un análisis. Cada vez que hagan un ejercicio, analicen si les dio lógico. Por ejemplo, si yo quiero calcular el campo eléctrico que se me genera acá, en este punto. Entonces, un punto X cualquiera. Vamos a poner que este es el punto 2,0, ¿sí? Casualmente que me da el ejercicio 2,0. Entonces, yo voy a tener el campo eléctrico que me genera esta carga negativa y esta carga positiva. Yo sé que las cargas positivas generan líneas de campo saliente, ¿sí? ¿Esto lo vieron en la teoría? ¿O Sí, todavía sí. no? Sí, Y las cargas negativas, ¿cómo generan? entrantes. Entrantes, muy bien. Entonces, bien, si esta carga positiva me genera líneas de campo saliente, esta carga positiva en este punto va a generar un vector que va dirigido hacia allá, ¿sí? Hacia las I positivas, ¿sí? Ya yo puedo predecir cómo va a ser este versor. Y esta carga negativa, como provoca líneas de campo entrante, en este punto, esta carga negativa me va a generar un campo eléctrico hacia allá, ¿sí? En las menos I, ¿sí? Entonces, yo acá, cuando calcule el campo eléctrico total acá, voy a tener una resta, ¿sí? Voy a tener una más I y una menos I, ¿sí? Ahora, ¿cuál creen ustedes que va a ganar? ¿La positiva o la negativa? La positiva, ¿no? La positiva porque el campo eléctrico depende de esta distancia, ¿sí? Mientras más cortita sea la distancia, mayor es la intensidad del campo eléctrico. Entonces, como va a ganar la positiva, mi campo eléctrico total resultante en este punto me va a quedar en más I. Lo que quiere decir que este campo eléctrico va a ser mayor que este campo eléctrico en este punto, en 2,0. ¿Sí? Ahora, si yo calculo el campo eléctrico acá en menos 2,0, ¿sí? Por ejemplo, en menos 2,0, fíjense, este campo eléctrico, la carga negativa me va a generar un campo eléctrico hacia allá, hacia las más I. Y el campo eléctrico positivo, como es líneas de campo saliente, me va a generar un campo eléctrico hacia allá, hacia las menos I. ¿Sí? Y acá, ¿quién va a ganar? Va a ganar la negativa, ¿sí? Porque está más cerquita de este punto menos 2,0. Como va a ganar la negativa, mi campo eléctrico resultante acá en menos 2,0 me va a quedar en más I. ¿Sí? Esos son pequeños análisis que pueden ir haciendo a medida que vayan haciendo los ejercicios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces cada ejercicio que vayan haciendo de cálculo de campo eléctrico, cálculo de fuerza, hagan ese análisis. Si está lógico, si no está lógico, si me dio bien el versor, si no me dio bien, pueden analizarlo, ¿sí? De acuerdo a la distancia que yo tengo del punto a la carga, ¿sí? Porque van a tener distribuciones de carga no solo de 2, sino de 3. Voy a tener una carga aquí, otra carga aquí y otra carga acá. Entonces, bueno, me piden calcular el campo eléctrico acá. Bueno, lo puedo calcular con los vectores y todo, pero tengo que ver, bueno, esto me genera líneas de campo saliente, esto me genera líneas de campo saliente y esto me va a generar una línea de campo entrante. ¿Cuál de estas tres ganará? Entonces ahí puedo predecir hacia dónde va dirigido ese campo eléctrico en este punto. Esas son preguntas teóricas también que pueden tener en cuestionarios o en alguna pregunta teórica de la guía, ¿sí? Los cuestionarios son de los temas del jueves inclusive, ¿verdad? Sí, creo que sí, creo que les va campo eléctrico de cargas puntuales así como esto y distribución de carga. Que Buenísimo. distribución de carga lo van a tener a partir del ejercicio 10, ¿sí? Bien.
O Entonces sea que traten, lo ideal sería que lleguemos para, o sea, para el jueves hacer algo de distribución de cargas y te consultamos también de eso. sí, yo les recomiendo, por ejemplo, con la explicación de hoy pueden hacer el 8 inclusive, ¿sí? El 8 lo pueden hacer también. El 9 es más de aplicación, ¿sí? Si quieren no se enreden mucho la vida con el 9, igual traten de hacerlo. Si no les sale, lo hacemos, lo resolvemos. Pero es un ejercicio más de aplicación. Y traten de hacer el 10, que es de distribución de carga, por lo menos los primeros tres, 10, 11 y 12. Y si quieren, yo el jueves les resuelvo el 13 y el 14, porque pueden llegar hasta el 14 esta semana, creo. Buenísimo. Listo, ¿Sí? entonces el jueves te tratamos de consultar de eso. Exacto, traten de hacer por lo menos algunos, 10, 11 o 12, y si pueden hacer los tres, buenísimo, que son de distribución de carga, porque eso les va para el cuestionario. Buenísimo. El cuestionario también son multiple choice, ¿no? O sea, no como el año pasado, Sí, como el cuatro pasado. creo que es múltiple choice y alguna cuentita que tendrán que hacer para el múltiple choice. Sí, pero creo que Buenísimo. todo es múltiple choice. Listo. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, espero haberlos ayudado. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. De nada, Gracias. de nada, chicos. Hasta Chau, luego. chau.